Vamos a dar comienzo entonces. Primero que todo, saludarlos en cada una de las partes en que se encuentren de Latinoamérica. Corresponde a la segunda reunión del año 2026 de la Red Latinoamericana del Color. Eh, bueno, y hoy vamos a realizar la segunda parte de la presentación que quedó pendiente, porque es harto de qué hablar sobre los 50 años del Premio YAD de la Asociación Internacional del Color, un siglo de investigación en ciencia del color. Vamos a tener presentaciones de Verena Schindler, Pilar Buera, José Luis Caivano, Andrés Martín y Eddie Barger. Entonces ahora voy a proceder a nombrar el currículum básicamente de cada uno de nuestros presentadores del día de hoy. Bueno, de partida igual, para quienes no me han visto anteriormente en las reuniones de la red, mi nombre es Sebastián Aguilar, de la Universidad Austral de Chile. Bueno, en realidad Elisa me ayudó a poder entrar a todo este mundo. Y bueno, voy a partir ya mencionando a cada presentador. Bueno, nuestro primer presentador es Verena Schindler, radicada en Suiza, si mal no escuché. Verena Margarita Schindler Aracena es historiadora del arte en Chile, de la arquitectura e investigadora independiente en el campo del color. Es presidenta del Grupo de Estudios sobre Diseño Cromático Ambiental y secretaria de la Asociación Internacional del Color. Es miembro además de la Asociación Suiza del Color. Durante muchos años ha estado vinculada al Atelier Claire Etudes Chromatiques de Paris. Ha impartido clases de artes visuales y ha trabajado en el Instituto de Historia y Teoría de la Arquitectura y en el Departamento de Arquitectura de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich. Su investigación sobre el color en la arquitectura y el urbanismo, los sistemas del color y el color en contextos interculturales ha dado lugar a numerosas publicaciones. También forma parte de varios equipos editoriales y es editora principal de la colección especial Environmental Color Design Research de la revista Color Research and Application. Luego tenemos a Pilar Buera, quien también nos presentará. Pilar Buera es licenciada en Ciencias Químicas, magíster en la Ciencia de Tecnología de Alimentos, doctora en Ciencias Químicas, graduada en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Realizó postdoctorado en Rutgers State University en Estados Unidos y desarrolla tareas como investigadora superior de CONICET en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Es miembro de la Academy of the International Union of Food Science and Technology. Ha publicado más de 160 trabajos en revistas internacionales, varios capítulos de libros y presentado en numerosas conferencias en reuniones internacionales. Ha dirigido varios proyectos y tesis doctorales, coordinando también redes iberoamericanas sobre economía circular. Es miembro también honorario del Grupo Argentino del Color. Luego tenemos a José Luis Caivano, quien es arquitecto y doctor en artes de la Universidad de Buenos Aires, profesor de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo en la Universidad de Buenos Aires también, donde dirige el programa de investigación Color y Semiótica Visual. Es investigador CONICET, investigador categoría 1, fue investigador asociado en el Centro de Estudios Semióticos de la Universidad de Indiana en Estados Unidos. Fue presidente además de la Asociación Internacional de Semiótica Visual, la Asociación Internacional del Color y el Grupo Argentino del Color. Es miembro honorario de la Asociación Portuguesa del Color, la Asociación AdCroma en Francia y la Asociación Mexicana de Investigadores del Color. Además es editor asociado de las revistas Color Research and Application de Estados Unidos y Color Culture and Science de Italia, miembro del comité editorial de varias revistas especializadas en color y en semiótica. Y bueno, es muy importante destacar que en el año 2025 fue condecorado con el premio YAD de la Asociación Internacional del Color, ¿cierto? El premio en honor a Dean YAD. En penúltimo lugar tenemos a Andrés Martín, quien es licenciado en filosofía, se especializó en epistemología y teoría del conocimiento, lo que lo llevó a investigar, ¿cierto?, en el modo que se adquiere y codifica la información sensorial. Con esta idea realizó su doctorado en el Departamento de Luminotecnia de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad Nacional de Tucumán, en el tema de la percepción del movimiento captado y procesado por el sistema visual humano. Es investigador del CONICET, con sede en el Instituto de Luz, Ambiente y Visión de la Universidad Nacional de Tucumán. Por último tenemos a Eddie Balger, quien es docente de Teoría y Ciencia del Color, Gestión del Color, Color Grading, Cinematografía Digital y Efectos Visuales.
fundador de la Escuela Punto Cine en Argentina, docente también para la Universidad Nacional del Centro para la provincia de Buenos Aires y coordinador de diplomatura de producción del Centro de Capacitación Cinematográfica en México. Eso sería la presentación de nuestros, valga la redundancia, presentadores. Y a continuación voy a dar el paso para que, por favor, profesor don José Luis, pueda compartir pantalla y empecemos de lleno con lo que nos compete el día de hoy. Perfecto, muchas gracias, Sebastián. Bueno, voy a hacer una breve introducción, muy breve, de esta segunda parte. Como habíamos dicho, esto es un panorama de los aportes que han hecho las distintas personas que recibieron el premio YAD a lo largo de los últimos 50 años. Este premio lo da la Asociación Internacional del Color a investigadores como reconocimiento a los aportes que han hecho a la ciencia del color. Este premio se creó en 1973 y se otorga cada 2 años. El nombre del premio es un homenaje a Dean B. Yad, que fue un científico estadounidense que investigó en colorimetría, en sistemas de ordenamiento del color, en visión y en discriminación cromática. La premiación cada 2 años es un procedimiento que incluye nominaciones que hacen los países que son miembros de la Asociación Internacional del Color, que luego se evalúan los antecedentes de los nominados y este trabajo lo hace un jurado que está compuesto por ganadores anteriores del premio y ex presidentes de la Asociación Internacional del Color. El premio es concretamente una medalla de oro y un monto en dólares y el pasaje al Congreso de la AIC, donde se entrega el premio en el año en cuestión. En esa ceremonia, en el Congreso, alguien, colega de la persona premiada, habla un poco sobre los antecedentes de la persona y la persona premiada dicta una conferencia invitada en ese Congreso que se le suele llamar la conferencia YAD. La medalla la entrega, todo esto es un protocolo, ¿no? La medalla siempre la entrega la persona que ejerce la presidencia de la AIC en ese momento, en ese periodo. Eh, entonces, bueno, dijimos, vamos a empezar con las personas que recibieron este premio en el siglo XXI, que es la segunda parte de esta presentación. Justamente en 2001, el primer año del nuevo siglo, recibió el premio Roberto Daniel Lozano, que nació en Argentina en 1934 y falleció en 2018. Lozano recibió el premio por sus aportes a la medición del color y la apariencia en una variedad de aplicaciones industriales y por sus esfuerzos para difundir el conocimiento de problemas del color en América Latina. Él trabajó principalmente en igualación del color para campos visuales amplios, en fotometría, en fórmulas de diferencia de color, materiales retroreflectantes, los que se utilizan para señalética en rutas, goniofotometría, color en alimentos. Lozano no solo fue el primer premio YAD de América Latina, sino que fue el primero hablante de una lengua latina, o sea, los anteriores premiados eran hablantes de inglés, alemán, japonés y sueco. No hubo antes de Lozano ningún hablante de francés, italiano, portugués o español. No solo fue el primer argentino, fue el primer latinoamericano, el primero del hemisferio sur, el primero del siglo XXI, el primero del tercer milenio como consecuencia de eso, y como les dije recién, el primer hablante de una lengua derivada del latín. El libro El color y su medición, publicado en Argentina en 1978, es considerado, se lo suele considerar como la Biblia del color en español. Y ya a casi 50 años de la publicación de este libro sigue teniendo vigencia. Es un libro muy consultado. Entre muchas de las publicaciones de Lozano, yo quería mostrar este artículo sobre diferencias de color que apareció en la edición española de la revista Scientific American de 1979. Ahí hay un diagrama que muestra que el color es una sensación visual producto
de la interacción de energía luminosa que incide sobre un objeto, que a su vez refleja la radiación que no absorbe el objeto hacia un observador. Entonces, en ese esquema está claro que la sensación de color aparece recién al final de esta interacción. Aparece en el cerebro del observador, no está ni en el objeto ni en la radiación luminosa. Ese tipo de diagrama es relativamente conocido, pero yo he visto diagramas bastante más recientes. Me llamó la atención que ya en 1978 Lozano usara ese diagrama. No hay muchas versiones anteriores de ese diagrama, o sea que ya en ese momento era en alguna forma una novedad. Bueno, esta foto acá aparece gente bastante conocida para muchos de nosotros. Está, por supuesto, Lozano ahí a la izquierda, está Heinz Terstiege, que fue otro de los premiados YAD antes de Lozano. Estoy yo y ahí hay un jovencito Alfonso Claros, ¿no? Junto con otros expertos de color y de semiótica de España, de Rumania, de Holanda y de Bulgaria, en unas jornadas del color que organizó Cristina Manganiello, que está por acá en la foto, ahí, en la Universidad de La Plata. Y esto fue luego del Congreso Argencolor 2000 que se había hecho en Mendoza. El último libro de Lozano, de 2015, amplía y desarrolla cuestiones de apariencia visual que él ya había adelantado en un artículo de 2006 publicado en la revista Color Research and Application. Este diagrama, que a mí particularmente me interesa y me ha servido mucho, lo cito bastante, este diagrama, muestra la relación del color con sus variables de croma, cromaticidad y tinte, las dos primeras variables del color, con otros aspectos de la apariencia visual. Justamente a través de la tercera variable del color, que es la luminosidad, la tercera dimensión del color, el color se conecta, por ejemplo, con la cesía, que agrega las variables de permeabilidad o lo opuesto, la opacidad, y la variable de difusividad, que se relaciona con el brillo, la translucencia y la transparencia. Y después, hacia el otro lado, eso hacia el lado izquierdo. Hacia el lado derecho, Lozano agrega variables relacionadas con la textura, con la espacialidad y otras cuestiones. O sea, es una manera bastante amplia de entender la apariencia visual. El siguiente premiado del siglo de XXI fue Mitsuo Ikeda, de Japón. Mitsuo recibió el premio como reconocimiento a sus aportes en investigación y en enseñanza en el campo de la psicofísica de la visión y del color. También por sus contribuciones a las actividades de la Asociación Internacional del Color. Especialmente lo que logró Mitsuo Ikeda es que la AIC se expandiera en varios países asiáticos. Él precisamente fue el noveno presidente de la AIC de 1998 hasta 2001. O sea, el premio a Lozano se lo entregó él el último año de su mandato, en 2001. Mitsuo se graduó en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Osaka y a los 29 años ya se había doctorado en la Universidad de Rochester, en Estados Unidos. El director de tesis de Mitsuo fue Robert Boynton, ampliamente conocido teórico de la visión cromática y de la visión en general. De vuelta en Japón, empezó a trabajar en la empresa Minolta y fue profesor en el Instituto de Tecnología de Tokio, donde investigó sobre movimiento ocular para el reconocimiento de patrones en visión del color y en fotometría. Investigó el principio de aditividad del color y demostró que los colores oponentes se inhiben en la percepción de la luminancia. O sea, dejó claro que había que introducir fórmulas no lineales para la percepción de la luminancia. Y eso resultó en unas ecuaciones que desarrollaron algunos estudiantes de Ikeda, entre ellos Hiro Yaguchi, que después veremos va a recibir el premio YADA en 2019. O sea, muchas veces maestros y discípulos van recibiendo este premio, ¿no? Por sus aportes. En 1990, Ikeda pasó a ser profesor en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Kioto.
En los trabajos que hizo ahí introdujo un nuevo concepto del espacio visual reconocido de iluminación, lo que se conoce como las siglas RV corta SI, que viene a explicar fenómenos de apariencia del color. O sea, el cerebro primero identifica la iluminación general, el espacio, y luego interpreta en ese espacio y con esa iluminación los colores de los objetos en relación con todo ese contexto. Entonces, explica la constancia del color, esta situación, cómo los objetos mantienen su apariencia de color bajo diferentes luces, lo que nos ayuda a identificar los objetos. El dibujo que vemos ahí abajo muestra una de las formas típicas de sus procedimientos y sus experimentos psicofísicos. El último periodo de Mitsuo fue en la Universidad de Ritsumeikan y ahí siguió haciendo experimentos para demostrar la importancia que tiene el concepto de espacio visual reconocido de iluminación para explicar fenómenos de apariencia del color. El dibujito de ahí abajo, ese esquema muestra también la disposición de uno de esos experimentos típicos de esta época, ¿no? Con un ambiente completo. Y finalmente, algo un poco más gracioso, esta foto es multirracial y hay gente de muchos países. Ahí la expresión de nuestro hijo con Mabel lo dice todo. Es como diciendo, acá todos hinchamos por Mitsuo, que es el que está ahí en el medio. Estamos todos rodeando, bueno, yo saqué la foto, todos rodeando a Mitsuo. Y bueno, esa es alguna de la gente. No tengo identificado a este, pero ya lo voy a identificar. Esto fue en 2009 en Sydney. Bueno, sigamos con el siguiente premiado, que es John Hutchins. John Hutchins recibió el premio ya porque encarna uno de los aspectos más valiosos de la AIC, su función como punto de encuentro para personas de diferentes disciplinas es esencial para promover la colaboración y el intercambio de conocimientos entre profesionales de diversos campos. Como físico, su trabajo en la industria alimentaria le ha permitido ir más allá de la física y analizar no solo los alimentos, sino también cómo funciona el color en el mundo general, en la naturaleza y la cultura. En 2019 publicó un compendio de palabras de color en colaboración con Richard Gavitt y Mike Pointer. En él incluyó la palabra cesía, creada por el profesor Gianello en la Universidad de Buenos Aires y ampliamente divulgada por José Luis Caivano. Desde 1984, Hutchins fue socio y luego tesorero de la Sociedad de Folklore de Londres. Cuando Werner Spillmann organizó un congreso de la AIC en Winterthur en 1988, dedicado exclusivamente al color en el diseño ambiental, Hutchins entonces habló por primera vez sobre el color en el folclore en una charla titulada La relevancia del color y el folclore en la práctica de la arquitectura moderna. Al siguiente año, en el Congreso de la AIC de Buenos Aires, se centró en el color, en el folclore, la superstición y la leyenda. Mencionó, por ejemplo, que el verde trae mala suerte en Inglaterra y el rojo buena suerte, felicidad y prosperidad, dependiendo de la cultura, tradiciones y mitos y leyendas. En 1993 habló sobre el color en el folclore, relacionándolo con las creencias y las tradiciones. Y en Kioto comparó el uso del color en el folclore de Japón y Gran Bretaña. Llegó a la conclusión de que la forma en que utilizamos el color en la tradición oral forma parte de nuestro patrimonio, es decir, del código tribal que une a sus miembros. También confirmó que el uso del color en el folclore no es una colección aleatoria de sucesos aislados e individuales,
sino el resultado de la aplicación lógica de los principios de la percepción y la vida cotidiana. Dos publicaciones importantes son Color y apariencia de los alimentos, segunda edición de 1999, que supuso un hito en este campo, y el otro libro es Expectativas y la industria alimentaria, el impacto del color y la apariencia, de 2003. Paso a Pilar. Bueno, gracias. Desde el año 1977, él hizo una primera publicación donde hablaba justamente de aspectos de la apariencia más allá de la parte cromática. O sea que ya desde esa época él introdujo los conceptos de brillo, o sea, que el brillo, la turbidez o la transparencia afectan el color, la percepción de color. Y justamente se dedicó a aplicaciones en alimentos. Y tuvo en cuenta, y en alimentos hay muchos ejemplos que tienen que ver, por ejemplo, la formación de burbujas o emulsiones, cómo generan opacidad o cómo la aparición de cristales también hace opacos a los sistemas. Bueno, y eso tiene que ver con, es decir, eso afecta la percepción cromática. Justamente trabajando con esos sistemas turbios, porque en realidad son turbios, trabajó sobre la teoría de Kubel-Kamunck aplicada a diversos productos, inclusive a carnes, pero acá en el gráfico de la parte inferior de la izquierda indica la variación de los parámetros de Kubel-Kamunck. K es el coeficiente de absorción que tiene que ver con la concentración de pigmentos. S es el coeficiente de dispersión que tiene que ver con las partículas que están en el medio, y TI es la transmitancia interna, que es el de abajo. Entonces, al aumentar la concentración de jugo de naranja, ¿cómo cambian estas variables? Justamente al aumentar la concentración de jugo de naranja, aumenta el coeficiente de absorción, aumenta también el de scattering porque aumentan las partículas dispersas y disminuye la transmitancia interna y da diferente tendencia, es decir, la misma tendencia pero diferente magnitud cuando los parámetros esos K, S y TI se calculan con los valores 3 estímulo X, Y o Z. Bueno, ese es un ejemplo. Eso es uno de los primeros que introdujo, yo creo que es el primero que introdujo los estudios de Kubel-Kamunck en el ámbito de alimentos. Y después también estudió cómo varían los de valores triestímulo al aumentar la concentración de colorantes, en este caso una antocianina, que es un pigmento rojo de las frutas. Disminuyen todos los valores triestímulo al aumentar la concentración de pigmento porque va disminuyendo la reflectancia. Y también la transmitancia también disminuye. En el Congreso de AIC de Mar del Plata, Argentina, hizo 2 trabajos completos en los que en el primero hace como un resumen de sus trabajos en los 2 libros que mostró Verena, que son sobre apariencia en alimentos y expectativas de los consumidores y de los productores también. Y en el siguiente capítulo, que fue el 8º, ya introduce la evaluación a través de imágenes digitales y hace toda una calibración de espectrofotómetros con los valores obtenidos con las imágenes digitales. En este caso está aplicado a bananas, pero él, como dije antes, él trabajó con muchos productos de alimentos de todo tipo, líquidos, pastas, geles, productos cárnicos, polvos como harinas, y hizo grandes aportes a la industria. Entonces se puede
resumir sus trabajos, toda su trayectoria, con que hizo un gran aporte a la apariencia total, o sea, tiene el concepto ese de apariencia total, como dije antes, introduciendo variables cromáticas más las de brillo, translucidez y opacidad. O sea, fue muy importante para la industria del alimento para establecer controles y, por ejemplo, formas de medición prácticas de variables que hacen a la calidad de los alimentos. Bueno, el siguiente también me toca a mí, es Alan Robertson, y él fue el premio JAB 2007, nominado por Gran Bretaña e Italia. Entonces él hizo aportes a la medición precisa de color y evaluación de las diferencias de color, tuvo aportes en muchos campos, en metrología, sobre sistemas de ordenamiento de color y también tratar de resolver las diferencias entre sistemas Munsell y NSS. Hizo trabajos para AIC y fue el 7º presidente. Recibió el premio en Hangzhou, China. Él se formó en Inglaterra, en King Edward School de Birmingham, se licenció en 1962 y se doctoró en 1965, ambos títulos del Imperial College de la Universidad de Londres. Su tesis doctoral fue dirigida por David Wright y se tituló Errores en la espectrofotometría con especial referencia a superficies casi blancas y casi negras. O sea, justamente como se trató zonas del espectro o de la percepción con donde hay mayores dificultades para diferenciar los colores. Y bueno, acá está en una foto en el AIC de Buenos Aires en 1989 y también está una foto con Gustavo De Feo y José Luis Calvano. Su tesis, dije, y que uno de sus primeros proyectos fue el desarrollo de métodos digitales para calcular la temperatura de color correlacionada, y esto incorporó programas informáticos y durante muchos años fue el método estándar para los cálculos de luminarias. Entonces, para fabricantes de lámparas, de espectroradiómetros, y bueno, todo lo que tiene que ver con iluminación, durante muchos años él generó este método que fue estándar hasta que después se cambió por otro tipo de método. Bueno, también trabajó sobre los espacios Cielub y Cielab. Acá hay algunas de sus publicaciones, diciembre del 92 y en 2005. Sus principales méritos son entonces estos que tienen que ver con estos cálculos para fabricantes de lámparas y de espectroradiómetros, y algo importante es que fue un precursor del método de la diferencia de color CIE de 2000, que vino a mejorar los cálculos de diferencias de color establecidas previamente. Entonces, las contribuciones principales son evaluación crítica de la uniformidad de color de los espacios Cielab y Cielub, influir en el desarrollo de mejores métricas, y eso luego evolucionó hacia estándares más modernos como el CIE de 2000, pero él, digamos, que instituyó las bases. Metrología de color, justamente mejoras en precisión y reproducibilidad, sobre todo en regiones del espectro en las que hay más dificultades para establecer las diferencias. Y también son valiosas sus contribuciones dentro de la CIE, porque ha trabajado en estandarización internacional, establecer formas estándar de medición. Bueno, acá hay algunos otros de sus trabajos y ahí están reseñadas sus contribuciones principales. Bueno, el siguiente premiado en 2009 fue Arne Wahlberg, el primer noruego y el único noruego que recibió el premio JAD. Recibió este premio por sus aportes principalmente para entender los procesos que están involucrados en la visión de la luz y el color, por su trabajo, gran labor, gran organizador de congresos,
por sus publicaciones, por los proyectos de investigación individuales y en colaboración con otra gente y otros grupos. Justo en esa época, de 2006 hasta 2009, ese cuadrenio, yo fui presidente de la ICE, entonces me tocó a mí entregarle el premio Shad a Arne Wahlberg y también en 2007 a Alan Robertson. Se graduó en física en la Universidad de Oslo y ahí también hizo su doctorado con una tesis sobre la inducción del color, estudiando las interacciones laterales de la visión humana. Acá en esa foto lo vemos a los 28 años, muy jovencito, con su profesor Carl Miescher. Incluso antes de doctorarse, Arne ya había publicado un artículo sobre discriminación cromática en la revista Nature, que es una de las revistas con mayor índice de impacto y de citas. Tiene un índice entre 48 y 50 de índice de impacto, que para quien sabe de índice de revista es altísimo. O sea, publicar en esta revista y empezar a ser conocido internacionalmente son cosas que van de la mano. Y esto lo hizo antes de doctorarse, junto con Torger Holzmark, ese artículo. La gestión del premio Shad es algo bastante secreto, porque se trata de mantener la mayor imparcialidad posible, pero es algo que solo maneja quien ejerce la vicepresidencia de la AIC. O sea, yo como presidente no tenía injerencia en la interna del premio y en las evaluaciones, simplemente mi función era entregar el premio al ganador. Y quien se ocupó de eso en esos 4 años, en ese periodo, fue Berit Beckström, que era la vicepresidenta en ese momento. En esos años tratamos de hacer que algo del procedimiento fuera un poquito menos secreto. Entonces dábamos a conocer quiénes integraban el jurado, ¿no? Como una forma de reconocer a las personas que trabajaban como jurado del premio y también para que los postulantes al premio vieran quiénes los habían evaluado. Entonces, en esa oportunidad, los 9 de los premiados anteriores funcionaron como jurado y fueron los que decidieron que el premio lo merecía Arne, ¿no? Esos jurados fueron Robert Hunt, Pieter Walraven, Lars Sivik, Gunnar Stonsky, Daniel Lozano, Mitsui Ikeda, John Hutchings y Alan Robertson. Y como presidente anterior de la ICE actuó como jurado Paula Alessi. Obviamente, todo este procedimiento se mantenía en secreto con respecto a qué otras nominaciones hubo. O sea, yo no sé qué otros candidatos se presentaron a la par de Arne Wahlberg, o sea, quiénes perdieron. Eso solamente lo sabe Berit. En ese sentido es muy escrupulosa la ICE en todo el procedimiento. La conferencia de 2009 que dio en Sydney Arne Wahlberg hizo un recorrido por los caminos que lo llevaron a investigar en visión del color, desde la percepción hasta las neurociencias. O sea, fue como una conferencia panorámica de las investigaciones de su carrera académica. Una publicación fundamental es su libro Luz, Visión y Color de 2005. Una de las figuras del libro, uno de los tantos gráficos del libro, muestra las regiones de la corteza visual que están involucradas en el procesamiento de señales provenientes de distintas áreas de la retina y el camino que sigue ese procesamiento hasta la decodificación final en la corteza visual. Lucia Ronchi. La R está por Rositani, que fue su marido, pero ella prefería llamarse Lucia Ronchi. Ella fue una señora carismática. Es la tercera investigadora mujer en recibir este prestigioso premio, tras Dorothy Nickerson en 1975 y Dorothea Jameson en 1985. Recibió el premio por sus contribuciones a la investigación de la visión del color, la óptica fisiológica y la ciencia de la imagen del color, en particular desde un enfoque psicofísico. También fue reconocida por su continua participación en actividades de la AIC,
como congresos, reuniones y grupos de estudio donde sus propuestas sobre el lenguaje del color, la historia de la AIC y otras cuestiones tuvieron un impacto duradero. En el Congreso de Sydney en 1909, por ejemplo, presentó ante el Comité Ejecutivo una propuesta para un nuevo grupo de estudio titulado El lenguaje del color, que todavía existe y actualmente preside Mari Uskila de Estonia. Lucia organizó el Congreso de la AIC en Florencia en 1987, fue vicepresidenta y a continuación presidenta de la AIC de 1994 al 97. En aquella época los mandatos duraban 4 años y no 2 como hoy en día. En 1948 defendió una tesis doctoral en astronomía sobre la Vía Láctea y en 1955 obtuvo un título de postdoctorado en óptica fisiológica. Trabajó como investigadora científica y después como profesora en el Instituto Nacional de Óptica de Florencia desde 1956 hasta su jubilación en 1992. Continuó realizando investigaciones, experimentos, como ella solía llamarlas, sobre la visión del color y temas relacionados y mantuvo un ritmo ininterrumpido de actividad como autora hasta 2018. Fue redactora jefe de la revista Luz e Imágenes. Según Ronchi, investigar un área de estudio es como estar sobre el filo de una navaja, ya que cualquier desviación implica un riesgo. Los paisajes naturales constituían el mejor prototipo para analizar y comprender críticamente la complejidad y la inmensidad de los estímulos visuales, así como sus efectos y los aspectos aún por explorar, con el fin de desarrollar un concepto teórico coherente de multidisciplinariedad. Ronchi presidió la Fundación Giorgio Ronchi, creada en 1945 por su padre, Vasco Ronchi, un científico reconocido, profesor y fundador del Instituto Nacional de Óptica en Florencia. La fundación se creó en memoria de su hijo, Giorgio, que falleció en 1944 durante la Segunda Guerra Mundial a causa de la última bomba que cayó sobre Florencia, un suceso que supuso un verdadero trauma para toda la familia. Lucia escribió prácticamente todos los libros. En 2015 me envió el libro número 121 de la colección titulado Luz, color, entorno y su complejidad, que acababa de publicarse, y agregó una tarjeta firmada con fecha del 16 de junio en la que ponía saludos también desde la tierra ocreciena. Roy Burns es un destacado profesor de la ciencia del color, la apariencia y la tecnología. Además, se desempeñó como director del reconocido Laboratorio de Ciencia del Color Munsell en el prestigioso Instituto Tecnológico de Rochester, ubicado en Estados Unidos. Sus investigaciones han sido reconocidas con premios otorgados por la Inter-Society Color Council, la Sociedad de Ciencia y Tecnología de la Imagen y el Grupo del Color de Gran Bretaña. Es autor de más de 200 publicaciones académicas y científicas, así como de la tercera edición de Principios de la Tecnología del Color de Billmeyer y Salzman,
el libro que se ve en la imagen de abajo, publicada en el año 2000. La primera edición data de 1966 y la segunda de 1981, por lo que es evidente que en 20 años se produjeron muchos avances, sobre todo en el procesamiento de imágenes del color, la edición e impresión electrónicas y la fotografía digital. Roy afirma, y eso es lo que en este libro afirma, que volver a los principios y a lo básico suele ser el mejor camino hacia los progresos futuros exitosos. Una de sus áreas de investigación es la aplicación de la ciencia del color y la imagen a las artes visuales. Su trabajo, centrado en la restauración de obras pictóricas, muestra los esfuerzos realizados para recrear digitalmente los tonos originales, alterados por el paso del tiempo. Él estudió también, además, química. Un ejemplo es la obra maestra de Georges Seurat, La Grande Chatte, de 1884. Las simulaciones digitales se basan en mediciones espectrales de reflectancia no destructiva. Para realizar estas mediciones se utiliza un espectrofotómetro y se comprueban con muestras del libro de colores Mansell. Este trabajo se publicó en 2004. El problema es el amarillo zinc oscurecido con el tiempo. En la imagen de la derecha se ha sustituido por otro de color original mediante un proceso digital. Otro ejemplo es su análisis del dormitorio de Vincent van Gogh de 1889. La zona interior muestra su estado actual, mientras que el marco exterior es una reconstrucción cromática. La laca de cochinilla se usó para la reconstrucción cromática de las paredes. Este hecho es importante para la historia del arte, como señala el historiador de arte George Rock. En una carta, Van Gogh escribe que buscaba crear una armonía entre colores complementarios. Por ejemplo, aquí paredes violetas que contrastan con una cama y sillas amarillas, una manta roja que contrasta con una ventana verde. Para suavizar estos extremos brutales, el pintor utilizó diferentes variaciones del mismo tono en cuanto a la luminosidad y saturación. En su libro La ciencia del color y las artes visuales de 2016 se describen los principios básicos de esta disciplina. Además, eso lo vivimos en los congresos de la AIC, es un apasionado de la música. Él tocaba cualquier instrumento que tuviera a su alcance. Vamos con François Bienot. Bueno, como ya vienen sucediéndose gran cantidad de presentaciones, los que reciben el premio son como unos monstruos en muchas disciplinas. No es la excepción François Bienot, que ha integrado en su carrera el estudio de las artes, la colorimetría, el trabajo técnico, ha pertenecido a la división técnica de la CIE. Son esa gente que mezcla un montón de disciplinas y lo hace bien. De los múltiples aspectos que tiene la obra de François Bienot, decidido irme a hacer una breve mención a la parte artística, sobre todo en relación a la obra de Sí, Chevreul. Bueno, ella trabajó justamente
resaltando que muchos artistas, entre ellos Chevreul, hicieron grandes aportes a la teoría del color y que lo plasmaron en sus obras. Y entonces rescató toda esa parte, quizás también como Goethe, pero Goethe fue muy explícito en su análisis de la percepción del color. Creo que François Bienot mostró que otros artistas también hicieron grandes aportes al avance de la teoría del color, justamente porque estaban con las manos en usar los colores para transmitir emociones o ideas a través de sus creaciones. Y en ese sentido relacionó áreas de la psicología, la física y la fisiología. La fisiología, bueno, desde el premio Nobel de Hubel y Wiesel, viene siendo un tema que siempre aparece en los desarrollos teóricos que tienen que ver con el color. Hace un momento veíamos áreas cerebrales en donde se procesa la información. Bueno, en todas estas incumbencias estuvo François Bienot. Y la que les quiero comentar es, en particular, algo que comenzó desde desde el año 2000, que es el momento en el que se descubre un cuarto fotorreceptor, no sé si llamarle explícitamente fotorreceptor, pero son estas las células ganglionares intrínsecamente fotosensibles con las que trabajó Bienot y incorporó el enfoque de que esta diapositiva se llama Éramos poco y apareció la melanopsina, porque se incorpora al análisis de la percepción del color señales que no tienen que ver con el procesamiento de la imagen. O sea que las células, estas intrínsecamente fotosensibles, recuperan o miden, sensan una señal que tiene que ver con el color, porque tienen una sensibilidad similar a la de los bastones, pero que no entra en la parte en la que se forma la imagen. Sin embargo, tiene algún tipo de peso en el procesamiento de esa imagen. En ese sentido, en la presentación que hizo cuando ganó el premio JAD, mencionó a dos colegas, que uno está por volver al laboratorio en el que yo trabajo, que es Pablo Barrio Nuevo, y Dean Caicao, que fue su mentor en Chicago, que trabajan justamente en este aspecto. Y para meter la mano en este procesamiento, se valió de una idea que comenté cuando lo presenté a Vyseski, que fue la de los colores metaméricos, pero los negros metaméricos. Y ella aplica, de una manera me parece muy ingeniosa, ese procedimiento que se lo debemos a Vyseski para poder discriminar cuáles serían los aportes que hace cada uno de los fotorreceptores, aportes a un procesamiento global de la imagen. Entonces, ella se vale de este Metameric Black, de esta técnica, digamos, para sumar algo que selectivamente desacopla las distintas respuestas de los distintos fotorreceptores. Y entonces, para poder analizar una imagen donde hay cuatro fotorreceptores, se utilizan sistemas de generadores de estímulos visuales de cinco primarios. Y entonces con esa ingeniería ella se vale para hacer unos experimentos para mostrar cuál podría ser el rol que tiene esta melanopsina o las células intrínsecamente fotosensibles en el procesamiento del color. Gracias. Bueno, Ronnie Lugo recibió el premio JAD, nominado por Argentina y Gran Bretaña en la reunión de Corea del Sur de 2017. Se lo dieron por sus aportes a la ciencia de color, que incluyen, como muchos otros, evaluación de diferencias de color, modelos de apariencia de color, comprensión y predicción. Acá sería esta la parte más característica de él: predicción de la emoción y la armonía del color y la estimación de la calidad de la iluminación. Y fue un buen, digamos, divulgador
del color, tanto en ámbitos académicos como sociales. Es catedrático de la Facultad de Ciencias e Ingeniería Óptica de la Universidad de Zhejiang, China, profesor de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Taiwán y profesor visitante en la Universidad de Leeds de Reino Unido. Bueno, él recibió su licenciatura en 1982 en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Taiwán y fue sobre tecnología de fibras. Luego realizó una maestría en química en Reino Unido, en la Universidad de Bradford, y ahí es cuando se empezó a conectar un poco más con el tema de color, y luego doctorado en química y tecnología de color. También, como muchos otros, ha experimentado en distintos tipos de materiales y disciplinas. Bueno, desde 1993 fue profesor titular en la Universidad de Derby, en el Centro de Investigación sobre Arte y Diseño, y director en 1998, director del Instituto de Color e Imagen, y en 2004 contribuyó a la investigación y docencia en ciencia de color e imagen en la Universidad de Leeds. O sea, él quedó, digamos, en conexión con esta Universidad de Leeds, entonces da clases tanto en China como en Leeds. Y 2012 fue editor de la Enciclopedia de Ciencia y Tecnología de Color. Bueno, acá habían mostrado un diseño de color de memoria preferido. O sea, ¿qué significa eso? Que es el color que asemeja, que cada uno tiene en su mente sobre un color, el color característico de un objeto, por ejemplo, de una manzana o del cielo o del color de los árboles. Entonces yo me acuerdo que presentaron el de Hunt, que había presentado uno de estos Memory Chart, Preferred Memory Color, y él propuso uno nuevo, pero esto lleva muchos años de trabajo, contiene una parte subjetiva. Hizo una investigación con observadores de muchos países, sobre todo de Asia, África y Europa. Y entonces generó este diseño de color preferido en la memoria y que tiene connotaciones subjetivas. O sea, esos observadores en todo el mundo tenían que aportar datos para que él pudiera armar este color. Entonces, las primeras dos columnas tienen que ver con sus aportes, las primeras tres son lo que cambió con respecto al anterior sistema, cambió en las primeras tres columnas. La cuarta es parecida a la que estaba propuesto por Hunt, y la última es a la escala de grises. Bueno, entonces esto tiene aplicación importante en tecnología de la imagen, diseño de la iluminación. Es que para poder reproducir, por ejemplo, el color del cielo, según la memoria de los observadores, que las expectativas del observador cumplan con lo que él tiene internalizado. Entonces es importante en tecnología de imagen, diseño de iluminación, gestión de color digital e impresión. Bueno, entonces eso fue un aporte muy importante y característico de su trabajo, y también es importante el modelo Gamma que generó para abordar estudios de deficiencias en la visión del color en algunas personas y para que esas personas pudieran mejorar la discriminación del color. Y relacionado con eso también hizo avances en la caracterización precisa en cámaras digitales que sirvieron para aplicaciones de imágenes médicas. Y también en tecnologías LED capaces de simular la luz natural. O sea, esos fueron aportes bastante importantes, tienen fundamento científico a partir de su trabajo. Sus aportes al desarrollo, CIECAM 02, que es un modelo de apariencia del color, adoptado por la CIE en 2004, y también su modificación en CIECAM 16. Estos modelos contemplan condiciones de observación para el cálculo de atributos perceptuales, y es importante la parte que incluyen la parte de adaptación cromática
e interacciones entre croma, tono y luminosidad. Él profundizó en las definiciones de observar la diferencia entre brightness, que para nosotros sería brillo, pero el brillo relacionado a la luminosidad, y luminosidad o claridad. Entonces, generó estas definiciones de lightness como la relación entre brightness y el brillo referido a una referencia blanca, y, por ejemplo, entre colorido y croma. Entonces definió el croma como la relación entre la parte de colorido y el brillo también de una referencia blanca. Él justamente destacó las diferencias entre estos atributos que suelen confundirse, ¿no? Brillo y claridad, y croma y colorido. Y también los atributos de, por ejemplo, saturación, también la diferencia entre tono, el ángulo de tono y la composición. O sea, él analizaba estas variables, por ejemplo, el pasto a la sombra de un árbol y el pasto que estaba en la zona claridad al sol en una imagen, tienen la misma saturación, pero distinta cromaticidad. Es decir, generó estas definiciones que clarificaron bastante los atributos de color, digamos, la percepción sobre los atributos de color. Destacamos eso, los avances en la caracterización colorimétrica, sus aportes a estas definiciones del sistema CIECAM y CIECAM 16, donde incluyen la parte de adaptación cromática, que es un avance respecto a los sistemas anteriores. El siguiente es Hirohisa Yaguchi, que él fue nominado por Japón y recibió el premio YAD en 2019 por sus logros en visión del color, discriminación cromática, deficiencia de color y eficiencia luminosa. Investigó el efecto Helmholtz-Goldfrauch, modeló la apariencia de color, la constancia de color, y también trabajó en la representación de nombres de colores y el color de la piel. Es profesor emérito en la Universidad de Chiba y fue presidente del Congreso AIC 2015 en Tokio y miembro del Comité Ejecutivo de 2002 a 2005. Entonces, él recibió el premio en Buenos Aires, en la reunión esta de 2019. Se graduó en el Departamento de Ingeniería Fotográfica en Chiba en 1974 y obtuvo su doctorado en Tokio con una tesis titulada Estudios sobre aditividad del brillo en la eficiencia luminosa, y él lo dirigió Mitsuo Ikeda. Entre 1982 y 86 trabajó con el doctor Biseki en el Consejo Nacional de Investigación de Ottawa, Canadá, donde investigó aspectos fundamentales en la visión tricromática. Acá hay algunos esquemas sobre sus experimentos usando el Tricromador Styles de esa organización. Y acá una foto también demostrativa de sus experimentos. Algo importante es el efecto Helmholtz-Goldfrauch que mencioné antes, que es un fenómeno por el cual dos colores o dos estímulos con la misma luminosidad pero diferente croma se perciben como más brillosos, o sea, se perciben más brillosos los que tienen mayor cromaticidad, a pesar de que tengan la misma luminosidad que los otros. Entonces él trabajó bastante sobre ese efecto, que es el aumento de brillo por saturación, que se intensifica a medida que aumenta la saturación y la luminosidad cromática también. Publicó muchos artículos, 150 artículos y 10 libros en el campo de la ciencia del color y la imagen, sobre una gran variedad de temas. Algo
también importante son sus estudios sobre la visión mesópica, que desarrolló un modelo para estudiar este tipo de visión, que es el estado intermedio. Combina la visión fotópica, que es la visión diurna, y la escotópica, que es la nocturna. Entonces, funciona en condiciones de luz crepuscular o iluminación artificial moderada, o sea, como cuando no se ve muy bien y se pierde un poco, se disminuye la agudeza visual y la percepción de color. Entonces están activos los conos y los bastones, pero con mucha menor agudeza. Entonces él analizó estos efectos a distintas intensidades de iluminación y, digamos, ese es un aspecto bastante particular de su trabajo y además difícil, ¿no? Porque lo hizo sobre bases científicas desarrollando todo un modelo. Un pequeño comentario. Es una de las situaciones más difíciles de sobrellevar, la situación de visión mesópica. Lo típico cuando uno va manejando por la ruta y supongamos que sale, no sé, a las 5 de la tarde, va manejando, se hacen las 6, las 7 de la tarde, cae el sol y uno entra en ese tipo de visión, ¿no? Y es bastante confusa esa situación porque todavía uno no se adaptó, no se empezó a adaptar a la oscuridad, porque después ya cuando es la visión nocturna, los conos ya no están más activos y la visión funciona a partir de los bastones, pero uno ya se adaptó y ve las luces del resto de los autos. Está todo bien, pero esta situación de transición es bastante complicada. Sí, gracias, sí, muy interesante comentario. John McCann, él recibió el premio JAG en Milán en 2021 y se lo dieron también por una trayectoria profesional singular. Es uno de los pocos que experimentó profundamente en la intersección de la física de la luz, la psicofísica de la apariencia, el arte y la tecnología de la reproducción. Esto es porque hizo muchos avances en fotografía. Es miembro de la Sociedad para la Ciencia y la Tecnología de la Imagen, expresidente de esta sociedad y también es miembro de la Sociedad Óptica de América y expresidente de la Fundación de Artistas de Boston y exsecretario del Consejo Intersociedades de Color. O sea, una persona muy activa en distintos campos, pero sobre todo profundizó científicamente sobre fotografía. Bueno, tuvo muy temprano interés en el color y él en realidad se graduó en biología en Harvard en 1964. Trabajó con Edwin Land durante 20 años dirigiendo el laboratorio de visión de Polaroid, del 61 al 96. Bueno, entre los dos, Edwin Land y McCann, crearon algoritmos para calcular apariencia a partir de luminancia de alto rango dinámico. Esto es porque el ojo humano percibe en un rango dinámico mayor que los sensores comunes de las cámaras o de los displays. Entonces él hacía algo muy particular, tomaba imágenes, la misma imagen, con distintas exposiciones para lograr, o sea, subexpuesta, exposición normal y sobreexpuesta, para capturar detalles y aproximarse, que el resultado de todo eso combinado diera una imagen más parecida a la imagen real. Y bueno, trabajó en eso, eso genera un contraste especial, eso requiere también mucho conocimiento y trabajo desde el lado de la fotografía. Y él estableció el primer laboratorio de imágenes digitales de Polaroid, capturó escenas naturales. Él era biólogo y ya desde temprana edad se interesó por la biología, pero desde el punto de vista de la fotografía. O sea, capturó imágenes de animales, plantas y paisajes. Y ahí también tomó datos para cálculos de apariencia. Acá hay uno de los libros más importantes, El arte y la ciencia de
las imágenes de alto rango dinámico, que fue su especialidad y un trabajo muy detallado. Entonces desarrolló junto con Land la teoría Retinex, en donde se basa en que el color percibido no depende solo del estímulo local, sino también del contexto espacial de la escena. O sea, como muchos otros, tomó en cuenta la escena total, digamos, el ambiente en el que se genera la percepción, y el sistema visual entonces compara relaciones de luminancia entre regiones para inferir el color real de los objetos. Bueno, acá hay algunas imágenes de sus experimentos. También muy importante que a partir de esos experimentos realizó la formalización matemática de su modelo con validación psicofísica y la implementación computacional de algoritmos Retinex. Esta teoría tuvo un impacto muy grande en la visión humana y en el procesamiento digital de imágenes y fotografía computacional. O sea, fueron aportes muy importantes y basados en un gran número de experimentos y observaciones. Y también hizo estudios son interesantes estos estudios sobre ilusiones visuales, que revelan cómo el sistema visual se interpreta en el contexto de una escena. Ahí en estas imágenes se ve, por ejemplo, que los cuadrados que están al lado del cilindro, el que está a la sombra y la que está más arriba tienen el mismo color, y si esos dos, que son A y B, y no se ve muy bien, pero tienen una A y una B, tienen el mismo color, pero se perciben diferentes. O sea, el de abajo se percibe como que fuera blanco, porque como que está la sombra, es por el efecto del entorno de esa imagen, ¿no? De esa parte particular de la imagen. Y también estos que están rodeados de cuadrados grises, rodeados de rosa y de verde, también se perciben diferentes, pero sin embargo son el mismo tono de gris, el mismo color. Todo eso, él trabajó mucho sobre eso, y todas esas demostraciones derivan de la teoría Retinex. Tienen que ver con la constancia del color y el procesamiento espacial del contraste. Y también él hizo otros experimentos que se llaman tipo Mondrian. Trabajó con unos parches de color que son parecidos a las obras de Mondrian, del pintor. Entonces trabajó con estos parches y acá demostró la ilusión de la constancia del color, porque él, trabajando con estos parches, iluminaba con luces roja, verde y azul y generaba diferencias de color en un color determinado que la persona observadora distinguía. Es decir, al cambiar esas luces, esa iluminación, cambiaba totalmente la reflectancia espectral de ese parche específico, pero sin embargo la persona lo seguía percibiendo igual. Entonces, aunque el espectro reflejado por un parche cambia radicalmente, el observador sigue percibiendo el mismo color. Entonces, esas observaciones sobre constancia de color, digamos, cambiaron la comprensión a través de los experimentos de Kant y sus teorías. Es muy creativo en la generación de estos experimentos, y también profundo en el desarrollo de sus teorías. O sea, verdaderamente ha hecho contribuciones muy importantes. Rolf Georg Kühni. Bueno, él nació en Suiza, por eso lo pronuncio de manera alemana.
Pero él, después de terminar sus estudios, emigró a Estados Unidos y es ahí donde hizo toda su carrera. Sus investigaciones se centraron en las diferencias de color, el metamerismo, los sistemas de ordenación del color, los espacios de color uniformes y la modelización de la percepción del tono. Él luego en 1963 trabajó en la igualación de colores en textiles. Es interesante porque ya en 1965 comenzó a desarrollar la formulación computarizada de colorantes y fomentó también la colaboración con sus trabajos entre científicos industriales y académicos. Sus investigaciones, que se pueden decir son pioneras, las publicó en su libro Formulación computarizada, formulación de colorantes por ordenador, no sé cuál sería la traducción, que se publicó en 1976. Luego su libro Color, Esencia y Lógica, que vemos aquí a la derecha, es de 1983. Es un análisis técnico de la ciencia del color que abarca sus aspectos psicológicos, fisiológicos y psicofísicos. En él se analiza cómo el cerebro genera las sensaciones de color, la luz como estímulo y la percepción del color, así como sistemas claves como el de Munsell y el sistema natural del color, cuyo atlas se había publicado en 1979, pocos años anteriormente. Fue profesor en la Universidad Estatal de Carolina del Norte en Estados Unidos. Participó en el grupo estadounidense del color, Inter-Society Color Council, y en los comités de investigación de la Asociación Americana de Químicos y Coloristas Textiles. Fue además el segundo editor jefe de la revista Color Research and Application. Y también formó parte en los comités técnicos de la Comisión Internacional de Iluminación, en la CIE. Es autor de más de 100 artículos científicos y de varios libros. Primera edición de Color, Introducción a la Práctica y los Principios, aquí a la derecha, de 1996, va ya por la tercera edición en 2012. Este libro trata sobre los fundamentos de la ciencia del color y contiene explicaciones detalladas de conceptos técnicos relacionados con la luz, la visión humana, los fenómenos de percepción del color. También abarca ampliamente los sistemas de clasificación del color y analiza las tecnologías y técnicas de reproducción del color y muchos otros temas más. En 2003 publicó el libro, aquí a la izquierda, El espacio cromático y sus divisiones. El capítulo sobre los atributos del color me parece interesante porque normalmente decimos que hay tres, pero hay algunas teorías que hablan de 5 atributos y además habla también en el libro sobre los atributos perceptuales. Trata en realidad también de la terminología que utiliza cada sistema, de los colores básicos, del negro y el blanco y de muchos otros temas más. Nombra muchos científicos que hemos estado mencionando en estas charlas
y digamos, es casi como un resumen de todo lo que ha pasado en la historia del color, de la ciencia del color. Su libro Color Ordered, el que está en el medio aquí, de 2008, lo escribió en colaboración con Andreas Schwartz, un investigador de Alemania. Digamos, es el primer libro que ofrece una visión general de los sistemas del color desde la antigüedad hasta la actualidad. Actualidad relativa porque, digamos, va hasta 2003. Separó los sistemas en lineares, circulares y esferas, lo que puede causar algunos problemas, pero es un libro muy completo y exhaustivo. Su último libro, Los pioneros de la ciencia del color, que se publicó en 2020, y lo escribió en colaboración con Renzo Llame. No lo tenemos aquí en la diapositiva. Ofrece una visión general completa de la evolución histórica de la ciencia del color, narrada a través de las historias de las 90 figuras más destacadas de esta disciplina y sus contribuciones. Digamos, abarca un periodo de tiempo más amplio que el que hemos tratado en nuestras dos sesiones. Gracias. Con esto terminamos todo el panorama que, si recuerdan, habíamos empezado el mes pasado, la reunión anterior con Dorothy Nickerson y bueno, hicimos el recorrido de 50 años de contribuciones a la ciencia de color de todos estos personajes, hasta 2023, que fue el último de los premiados Rolf Pueny, antes del año pasado, que me dieron este premio a mí, pero por obvias razones no vamos a hablar acá de mí mismo. En todo caso, ya en otra oportunidad daré alguna charla. Pero bueno, haciendo un resumen, se me ocurrió plotear o poner, mapear en un mapamundi todos estos premios. Fíjense lo curioso que en el hemisferio sur solo está Lozano en 2001 y yo en 2025. Bueno, y el resto es todo el hemisferio norte. Pero bueno, tiene sentido porque en realidad hay muy pocos países del Ecuador para abajo, ¿no? Está Australia, Sudáfrica, otros países africanos acá, bueno, Brasil que tiene una partecita en el hemisferio norte, pero es casi todo hemisferio sur. El resto de países latinoamericanos, pero hay muchos países latinoamericanos también en el hemisferio norte, ¿no? Y obviamente la mayor cantidad de personas premiadas son personas europeas, son de Europa. También porque la Asociación Internacional tuvo sus inicios en Europa y su mayor desarrollo en Europa, ¿no? Los congresos que antecedieron a la fundación de la AIC en 1967 eran congresos que se hacían en Europa, sobre todo en Francia, en Suiza, en la parte central de Europa. Y después se me ocurrió jugar un poquito con las edades, ¿no? ¿Cuántos premiados hubo? ¿Cuántos varones? ¿Cuántas mujeres? Bueno, obviamente hay mayoría de varones, pero esa situación se va a ir compensando, yo creo que a la larga. 11 países, 3 continentes, no hay ningún premiado de Oceanía ni de África hasta este momento. Los premiados que fueron también presidentes de la AIC fueron estos 8, Ray, Indow, Hunter, Stiger, Robertson, Ronchi, Ikeda y yo. Y los rangos de edades, ¿no? Hubieron 3 premiados entre 53 y 59 años. El más joven fue Bisecki, que lo recibió a los 53 años, y el más viejo fue Cuny. ¿Está bien, Verena? A los 85 años. Entre 60 y 69 años hubo 11 premiados y la mayoría fue entre los 70, o sea, personas ya septuagenarios, ¿no? Porque se trata de un premio que se da a la trayectoria, entonces generalmente cae en la última etapa de la vida de las personas. Algunos lo recibieron más jóvenes, otros más grandes, pero por lo general es después de los 60 años.
Y después otro jueguito que hice, ver quiénes hicieron viajes más largos para recibir el premio. Y la verdad que ahí gané yo, porque yo tuve que viajar 19.000 kilómetros para ir a recibir el premio desde Buenos Aires hasta Taipei el año pasado. Seguido muy, muy de cerca por Hiro Yaguchi, que tuvo que viajar desde Japón a Buenos Aires. En realidad acá el viaje está marcado así por la forma que tiene este planiferio, pero el viaje lo hizo a través del Pacífico, que es más corta la distancia. Y él viajó 18.500 kilómetros para venir de Japón a Buenos Aires a recibir el premio en 2019. Y después ahí tienen otros de los recorridos que hicieron algunas de las otras personas premiadas. Curiosamente, hubo algunos premiados que no tuvieron que viajar absolutamente nada, porque recibieron el premio en su propia ciudad, ¿no? Los alemanes Richter y Ter Stiger recibieron el premio justo en los congresos que se hicieron en Berlín, así que estaban ahí tranquilitos. Y hubo personas que por cuestiones de salud, sí, básicamente por cuestiones de salud, ¿no? Y de edad avanzada, no viajaron al Congreso, o sea, recibieron el premio igual, pero no pudieron viajar al Congreso, que fueron Bill Mayer. Bienot no viajó, sin embargo, creo que tenía algún problema de salud. Bienot es una mujer bastante joven todavía. McCann no viajó por la pandemia. El Congreso de Milán se hizo online, no fue un congreso presencial. Y Kyueni tampoco viajó a Tailandia. O sea, algunos de los últimos no pudieron viajar. Como curiosidad, creo que eso es todo. Ah, y una última curiosidad, porque Ana Resende había dicho hace unos meses, bueno, cuánto publicaron esta gente. Y a lo largo de las presentaciones vimos muchos libros. Y yo me dije, bueno, voy a reunir en un estante de la biblioteca todos los libros que tengo yo a mano, tanto en la biblioteca de la Facultad de Arquitectura como acá en mi casa. Entonces los puse por orden cronológico de los premios, los libros que esto, digamos, es una décima parte más o menos de todo lo que publicó esta gente, porque están todos los artículos publicados en revistas, que acá no están, y otros, muchos libros que yo no tengo y que no están acá disponibles en Buenos Aires. Entonces, bueno, acá le hice este, una fotografía que mide 1,50 m de ancho a todos los libros alineados uno atrás de otro, ¿no? Y por supuesto, una parte de ellos son libros editados, donde los premios ya no son completamente autores de los libros, sino que son editores, compiladores y tienen algunos artículos adentro de esos libros. Y entre ellos puse las colecciones de la revista Color Research and Application, donde Fred Willmeyer era el editor, que fueron 7 volúmenes, 7 años enteros, y Rolf Kuehne fue el editor después de Willmeyer. Bueno, esto es todo. Fue todo un esfuerzo colaborativo, ¿no? Sí, Entre perfecto. Verena, Pilar, Andrés, Eddie, Valger, que hoy no está porque él los viernes está dando clases Ah, simultáneamente. claro. Mm. Mm. Bueno, primero señalar que, claro, hoy día no solamente vimos una lista de premios de este Yada Award, sino, bueno, y como tal como graficaba José, está muy buena su cartografía, ¿cierto? De cómo la humanidad, en cierta manera, ha intentado comprender algo tan cotidiano y a la vez tan complejo como es el fenómeno del color, ¿cierto? Bueno, y ahí quería mencionar que me llama la atención al recorrer esta lista de premios, la diversidad de disciplinas, ¿cierto?, que convergen en torno a este fenómeno, donde habían físicos, químicos industriales, de textiles, biólogos, psicólogos de la percepción. Y bueno, como mencionaba Andrés Martín, también le escuché por ahí, uno de estos patrones a identificar en los premiados es que han sido profesionales que han hecho dialogar un montón de disciplinas para aportar estos estudios del color. Quizá igual sería interesante poder elaborar una gráfica viendo cómo se van intersectando, ¿cierto?, estas disciplinas eh, de las personas que mencionamos. Quería agradecer a Verena, Pilar, José Luis, Andrés y Eddie por compartir no solo su perspectiva, su conocimiento, sino también, bueno, en sus palabras, en su lectura más personal de estas trayectorias.
lo cual valoro bastante, ya que quizá algo que va mucho más allá de lo bibliográfico y viniendo desde ustedes y de su expertise, que, bueno, mencionaba al principio el currículum extenso de cada uno, así que se agradece harto presenciar esto en realidad. Y también a quienes estamos desde distintas partes de Latinoamérica, México, Colombia, Bolivia, Argentina, ¿cierto? Uruguay, Chile por acá. Agradecer de nuevo por última vez, para ir cerrando ya. Agradecer igual por esta posibilidad de haber sido moderador por primera vez de estas reuniones de la red. Bueno, sin más que agregar, muchas gracias de nuevo y nos vemos en la próxima reunión.